al Espíritu Santo de Dios. Y los apóstoles ministrando la palabra dijeron lo siguiente: ya rato les estamos predicando, pero hay algunos de ustedes que resisten al Espíritu Santo. ¿Cuánto me entienden? Y hay gente que resiste al Espíritu Santo. Hay gente que resiste el bautismo en fuego porque tiene miedo. No, es que, hermano, si es que viene el fuego del Espíritu Santo, es que yo miro a la hermana cómo la toma, la despeina. Deje que la despeine porque está recibiendo algo de parte del Señor. El fuego del Espíritu Santo está entrando. Hay gente que le tiene miedo a recibir. Yo era uno de ellos. Pero, hermano, cuando Dios lo tiene a uno llamado y escogido, aunque tú te escondas, Pastora Patricia, me acuerdo de una visión que yo tuve, ni más ni menos así como está la figura de en medio. Pero cuando venía ese fuego, yo salía corriendo porque yo tenía miedo. Yo decía, Señor, pero yo sabía que yo estaba huyendo al mover fuerte de Dios. Y era al bautismo del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuánto me entienden? Tenemos que evitar ser ese tipo de oidores con los que se toparon los apóstoles que resistieron al Espíritu Santo. Tenemos que ser la iglesia que le abre el corazón a la llenura y al bautismo del fuego del Espíritu Santo. Porque cuando ese bautismo venga, ni tu familia se va a resistir cuando tú llegues al hogar. ¿Cuántos me entienden? Lo primero que todos debemos de saber es lo siguiente: que Jesús estaba muy interesado en que los discípulos que habían creído en Él y le estaban siguiendo, no solo experimentaran ver cómo el Espíritu Santo se movía con milagros y prodigios. Jesús miraba a los discípulos bien emocionados, echando fuera demonios, sanando enfermos. Pero Jesús solo tenía dos prioridades, y siguen siendo las prioridades: que el nombre esté escrito en el libro de la vida, y número 2, y que la gente no solamente vea cómo el Espíritu Santo se mueve, sino que la persona lo reciba. Así que a los nuevos creyentes de esta iglesia, tú no solamente veas y digas, qué bonito lo que estoy viendo, porque Jesucristo no solamente quiere que veas cómo Él se mueve, aunque el mover te va a provocar hambre. Eso te lo puedo asegurar. Un mover de la presencia te va a provocar más hambre en el Espíritu. Pero Dios quiere que, aparte que lo conozca y veas cómo Él se mueve, el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Amén. Si es tan amable acompañarme en Juan capítulo 14 del 16 al 17. 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Siguiente versículo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Sabe por qué Jesús le dijo, pero vosotros le conocéis? Porque le voy a poner un ejemplo. Ahorita que la pastora estaba ministrando, todos los que estábamos alrededor apoyando, veíamos cómo el Espíritu Santo se mueve. Aunque no lo miramos, ya lo conocemos. Yo no necesito que alguien me diga, muéstrame el Espíritu Santo, para que me diga que es cierto. Muéstremelo dónde está. No, hermano, con el simple hecho que uno ve cómo el poder de Dios, sanidades, milagros, liberaciones se mueven, y el discernimiento de espíritu se mueve, la palabra de ciencia se mueve, esa es clara evidencia que aunque no lo veamos, la iglesia conoce al Espíritu Santo. Le hago una pregunta, iglesia, ¿conoce al Espíritu Santo? Claro que lo conocemos. Entonces dice acá que el mundo no le conoce, pero vosotros le conocéis. Mire, porque mora con vosotros. Escúcheme bien, mora con vosotros. No está hablando de que mora aquí primero. Quiero aclarar eso. Mora con vosotros significa mora en este ayuno congregacional. ¿Cuántos lo están entendiendo? Mora en la reunión de los santos. Entonces, pero Jesús, aquí la Biblia está revelando algo: que aunque Pedro sanaba enfermos, que aunque los discípulos echaban fuera demonios, aquí Cristo está registrando que los discípulos solo es que conocían
cómo el poder del Espíritu Santo se movía en medio de Cristo, en medio de ellos, pero a los discípulos les faltaba que el Espíritu Santo estuviera dentro de ellos. Una iglesia que solo vea el mover del Espíritu Santo, pero no tiene dentro el Espíritu Santo, todavía no está completa. Está como los jugadores que se ponen en las sillas a ver el partido, que ven que el partido está bueno, pero falta que entren a la cancha. ¿Cuánto me entienden? Entonces, como iglesia es muy importante, porque acá dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En pocas palabras, Cristo les estaba anunciando a ellos que directamente todavía no estaban completos. Porque mira, hermano, para que Jesucristo pudiera operar de la manera que operó, no solamente Cristo necesitaba que el Espíritu Santo se moviera donde Él fuera. Para que el ministerio fuera efectivo, el Espíritu Santo tenía que estar dentro de Cristo también. ¿Cuántos me entienden? Y Jesucristo, por eso les dijo una palabra clave: las cosas que yo hago van a quedar cortas, porque mayores van a ser ustedes. ¿Cómo, Señor? Sí, porque sobre ustedes viene más el Espíritu Santo. Y yo le voy a decir algo: conforme los tiempos pasen y se pongan malos, el Espíritu Santo más va a empoderar a la iglesia. Entre más agresivo se ponga el reino de las tinieblas, más el poder de Dios se va a manifestar. Lo único que se le pide a la iglesia es que esté en lo secreto, que se esté recargando en lo secreto, para que la iglesia pueda contrarrestar por el poder del Espíritu Santo todas las obras de las tinieblas. Y es por eso, hermanos, que hemos convocado ayuno en este mes de octubre. Y es por eso que tenemos la vigilia la otra semana, para que el Espíritu Santo pueda permanecer dentro de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Cuántos están aprendiendo ahorita? Ahora escuche bien. Algo que me gustó de todo esto que he hablado es de que de repente el Espíritu Santo viene sobre las personas. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, sobre los apóstoles, no eran lo mismo. Sus vidas cambiaron. Y escúchame bien. Algo que debemos de saber es, hay un versículo. En el primer versículo que acabamos de ver, Cristo directamente les dijo: me alegro que les gusten los moveres, pero les falta que esté dentro de ustedes. Y se llegó el día. En el Pentecostés. No, antes del Pentecostés. Si es tan amable ponerme el siguiente versículo, para que la iglesia me pueda entender a qué me refiero. Juan capítulo 20, versículo 21-22. Se llegó el día donde Cristo le dio a los discípulos lo que les faltaba. Yo me imagino a Pedro alegre haciendo milagros y viéndose la mano. Wow, cómo el Señor usa mis manos. Tranquilo, Pedro. Me imagino a Jesús diciéndole: falta que recibas el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces Jesús les dijo otra vez: Cristo aquí ya había muerto y resucitado y se les estaba presentando a ellos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y les dijo: como me envió el Padre, así también yo los envío. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Primero les dijo: paz a ustedes. Pero les voy a decir algo: así como el Padre me envió a mí, los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo de Dios. Acá hay una revelación. Un Cristo soplando sobre gente que ya era usada en sanidades y milagros, pero estaba incompleta. Yo creo que todos los que estamos acá debemos de pedir realmente recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque ese es el evangelio completo, que el Espíritu Santo sople sobre nosotros y podamos recibir. Esto hablaba de que ellos no estaban completos. Algo que todos debemos de saber es lo siguiente:
el que los discípulos hayan recibido el Espíritu Santo dentro de ellos no era señal de que estaban completos. Porque recuerde, número uno, si lo recibían, todavía no estaban completos. Faltaba el bautismo del fuego. Por eso no se conforme. Si hay mover, disfrútelo. Pero también anhele el bautismo en fuego. Anhelemos el bautismo en fuego. Porque aunque Jesús sopló, me imagino que los discípulos dijeron, ya estamos hechos. Porque el que acaba de soplar no es el Cristo que estaba en carne, es el resucitado. Es una gloria mayor, me imagino a Pedro. El Cristo, Esteban, el Cristo que acaba de soplar sobre nosotros no es el de la carne, es el resucitado, el que se levantó con poder y gloria. Yo me imagino a Jesús, si supiera que esto apenas comienza. Recibir el Espíritu Santo es el inicio. Falta que vayan al aposento alto para que venga el bautismo. Y yo creo que ahí es donde la iglesia no ha llegado toda en completo. La iglesia, una parte ha llegado a recibir el Espíritu Santo y otra parte le falta el bautismo del Espíritu Santo. Y es muy cierto que en un mover de un ayuno el Espíritu Santo puede bautizar en fuego a alguien, porque para eso Jesús los unió en el aposento alto, por la unidad, por la fe, por ser una explosión, un abismo atrayendo a otro abismo en ese momento. Pero también es muy cierto que si hay gente que en lo secreto busca a Dios, el bautismo del fuego te va a venir. ¿Cuántos me entienden? Y como iglesia tenemos que saber que esto no queda nada más en recibir al Espíritu Santo. Falta el fuego del Espíritu Santo. Falta ser bautizado en fuego. No se le olvide lo que Cristo dijo. Juan lo viene bautizando en agua, pero viene uno más tremendo y revolucionario. Es el Espíritu Santo que viene con fuego. Este no es agua, este es fuego. Este es fuego purificador. Este purifica, este mete dones dentro del pueblo. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia que se necesita. ¿Cuántos me entienden? Cuando ese bautismo del fuego venga, su cabeza no va a pasar agachada. ¿Cuántos me entienden? Y otra cosa que debemos de saber es que aparte de todo esto, después del bautismo del Espíritu Santo, se necesita estar en la llenura. Como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don. Traducido, hubo un momento que Timoteo, escúcheme bien, Timoteo fue por dimensiones. Timoteo aceptó a Cristo. Cuando Timoteo aceptó a Cristo, yo le aseguro que Pablo puso las manos sobre él para que recibiera el Espíritu Santo. Y le aseguro que en lo que Pablo le puso las manos, Timoteo no solamente recibió el bautismo del Espíritu Santo, le aseguro que vino el bautismo en fuego, porque si le dijo aviva el don, es que el bautismo ya había venido sobre él. Cuando alguien ya tiene dones del Espíritu Santo, el bautismo ya vino sobre él. Pero siga leyendo, sígueme bautizando en fuego para que se manifieste más tu gloria y tu presencia, Señor. Y otra cosa que debemos de saber es que aún nosotros, siendo personas pasivas de repente en una iglesia, como repito, si Dios tiene algo contigo, Dios no se va a quedar quieto. Dios te va a sacar donde quiera que esté, por más escondido que esté, por más que le huyas, Dios te va a sacar, porque Dios tiene planes con tu vida. Yo quiero que me acompañe en Hechos, capítulo 8, 14 y 17. Hechos 14, 17. Después de esta palabra vamos a ministrar Espíritu Santo. Vamos a ministrar Espíritu. ¿Me escucha, iglesia? Vamos a ministrar Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, 14 y 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, ¿qué hicieron? Oraron por ellos, por los nuevos convertidos, ¿para que qué? Para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En pocas palabras,
Estos probablemente escucharon, llegó el rumor del bautismo del arrepentimiento de Juan. Pero como también llegaron algunos discípulos a Samaria, el evangelio de Cristo llegó a Samaria y hubieron gente que aceptó a Jesús. Pero cuando aceptó a Jesús, comenzaron a llamar en los celulares de ese tiempo a los apóstoles. Apóstoles, vénganse para acá, para Samaria. Algunos ya aceptaron a Cristo. Pedro y Juan se fueron e inmediatamente ellos sabían, mira hermano, es que el que está completo en las cosas de Dios sabe que el otro lo necesita. Y Juan y Pedro se acercaron a todos. Bueno, ¿quién es el que evangelizó? Fulano. Traigan toda la gente que aceptó a Jesucristo. Hermanos, pasen acá anda el apóstol Juan, el apóstol Pedro, pasen. Me imagino que los pusieron de frente. Bueno, hermanos, yo me alegro de que ustedes hayan aceptado a Cristo y me alegro de que hayan sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo y la lectura dice que ellos comenzaron a poner sus manos para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Poner las manos es de parte de Dios. Por si no lo sabía, solo que asegúrese que sea gente de Dios. Ese cuidado sí téngalo. Pero el bautismo del Espíritu Santo se recibe bien que alguien ponga las manos o bien de que Él venga de una manera repentina como vino en el Pentecostés. Entonces, como iglesia que estamos acá, debemos de saber que los mismos apóstoles, míreme bien, Cristo sabía que era prioridad que sus discípulos fueran bautizados en fuego. Sus discípulos recibieran el Espíritu Santo. Los apóstoles sabían que era una prioridad que después de ser bautizado en el nombre de Cristo, la gente recibiera el Espíritu Santo. Pablo también sabía que era prioridad. Por lo tanto, debe de ser prioridad en tu corazón recibir el Espíritu Santo, ser bautizado en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuánto me entienden? Pero muchas veces, para que haya hambre de esto, de repente la gente no tiene esta hambre. ¿Sabe por qué? Porque se está alimentando. La iglesia del último tiempo se está alimentando más de las redes sociales, se está alimentando más de algunas cosas del mundo. ¿Cuánto me entienden? Entonces, hay un banquete que el sistema del mundo me está dando y como iglesia lo estoy consumiendo. Y por estar consumiendo sistema, cuando me hablan de la llenura del Espíritu Santo, solo lo oigo, pero como que no me interesa. ¿Cuánto me entienden? En eso debemos de tener cuidado, porque la iglesia de este último tiempo lucha contra el sistema, lucha con la mesa del sistema. ¿Cuánto me están escuchando? Por eso es que miramos contaditos la gente que está llena del Espíritu Santo. Contadito los que están bautizados en el fuego del... No es que son los preferidos. Déjeme decirle que no es preferido, aunque si somos preferidos para Dios. ¿Sabes qué es? Gente que tiene hambre de Dios. Gente que soltó la mesa del mundo y buscó la mesa del Señor. Y el pan es para los hijos. El pan es para los hijos. La puerta se le abre al que la toca. Al que clama se le responde. ¿Cuánto me entienden? Pero de repente tenemos una parte de la iglesia que no quiere tocar la puerta de la bendición. Porque la puerta de la bendición habla de crucificar la carne. Como decía la pastora Patricia, gente que busque intimidad, el secreto. Hay gente que no quiere buscar el secreto. La carne no lo deja buscar el secreto. Y por no buscar los secretos, no tienes Espíritu Santo, no tienes llenura, no hay bautismo. Y es más fácil fingir cuando sabiendo que hay una necesidad. Pero tu necesidad se puede manifestar cuando la trompeta suene. Porque hay vírgenes que se van llenas de aceite y otras que se quedan secas. Y nosotros tenemos que ser una iglesia que esté buscando la llenura para que el aceite suba. Y cuando Cristo venga, encuentre esta iglesia con el Espíritu Santo dentro de ella, bautizada en fuego
y buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? Porque es muy importante. Porque de repente todos los que estamos acá, el sistema nos consume. Ahora bien, algo que quiero decir acerca de recibir al Espíritu Santo es lo siguiente. Si son tan amables, ponerme la imagen que sigue. Porque es importante que la iglesia reciba dentro el Espíritu Santo. Esta imagen que miramos acá habla de recibir dentro el Espíritu Santo dentro de mí. Usted ni se imagina cuánto necesita el Espíritu Santo dentro de usted. Ni se lo imagina, hermano. Solo entramos en este evangelio y comienza lo que Cristo dijo: los he puesto en medio de lobos. Y se necesita que el Espíritu Santo esté dentro de ti si estás puesto en medio de lobos. Porque la iglesia medio entra un pie en el reino, el sistema le comienza a hacer presión. El reino de las tinieblas le comienza a hacer presión. Pero si hay Espíritu Santo dentro, no hay ningún problema, porque Cristo fue claro: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero tengo que aclarar con cuál iglesia dijo Cristo. Se refirió a la que tiene la revelación. Eso es claro. No, hermano, pues las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Hermano, pero cayó aquel pastor. Hermano, pero cayó aquel hermano. Muchas veces tiene que ver si el Espíritu Santo está dentro. Es verdad, los hombres de Dios podemos fallar, pero si hay Espíritu Santo dentro de nosotros, el enemigo no nos puede destruir, porque está la promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? Que las puertas del Hades no prevalezcan. Algo muy importante es la siguiente imagen, si son tan amables. La iglesia tiene que conocer la necesidad del Espíritu Santo, los trabajos del Espíritu Santo. La imagen número 3, si son tan amables. Conozca al Consolador. Conozca los oficios de Él. Conózcalos, iglesia, porque Él no es un adorno. Él no es solamente una palabra. Él es una persona, y a Él también le dieron asignaciones. Cristo recibió asignaciones, el Espíritu Santo le dieron asignaciones. Y la primera asignación que tiene el Espíritu Santo es el que le enseña a la iglesia. Por más que nos mire con micrófonos a nosotros, es el Espíritu Santo que le está enseñando al pueblo en lo que el ministro está soltando la palabra. Usted podrá decir: ese hombre está lleno de sabiduría, ese hombre está lleno de escritura. No. Es que el Espíritu Santo viene sobre los hombres y las mujeres de Dios para que enseñen los misterios de Dios. Porque la iglesia necesita ser enseñada. La iglesia no puede venir solamente a cantar corito. La iglesia necesita ser enseñada y instruida. Porque mira, hermano, en este reino de Dios hay códigos, hay misterios, hay asignaciones. ¿Cuánto me entienden? Hay cosas jurídicas espirituales. ¿Se imagina una iglesia no conociendo los derechos espirituales de ella? ¿Se imagina una iglesia que no conozca a profundidad el misterio de la cruz de Cristo, los clavos, la sangre? ¿Cuánto me entienden? Entonces, lo que el Espíritu Santo, una de las asignaciones, es el que le enseña a la iglesia. La segunda es el que le hace entender a la iglesia. En pocas palabras: ahora entiendo que esto es de Dios. Ahora sé que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? Porque mira, hermano, las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente, porque algunas son locuras para los que se pierden. Entonces la iglesia necesita dentro el Espíritu Santo para entender lo que Él hace. Porque si no lo entiendes, vas a creer que son locuras.
Y va a decir, ahí no vuelvo. Ese hermano es muy loco, esa hermana es muy loca. Mira que hizo esto y acá. Se necesita discernimiento, se necesita espíritu. ¿Cuántas cosas no aparecen en la Biblia? Un Cristo escupiendo saliva para sanar un ciego. Me imagino a los apóstoles, más de alguno arrugó la cara. Un Isaías que hizo cosas locas. Un Jeremías. ¿Cuánto me entienden? Pero para eso, todo lo que ellos hicieron, se los hicieron entender. ¿Quiere una demostración? La pastora Patricia trajo algo profético en este ayuno. Fue algo que el Espíritu Santo le hizo entender a ella. Y le cuento, yo espero que el que haya recibido la vasija lo haya entendido en el Espíritu también. Porque en el Espíritu fue que se la entregaron, hermano. Usted la recibió en la mano, pero en el Espíritu la recibió. Entonces, aquí hay una diferencia entre dos pueblos. Por eso hay un pueblo que cuando se trata de mover y los pastores dicen, pase adelante, Dios se está moviendo, y el pueblo corre. Esos son los entendidos. Esos son los que ya tienen el Espíritu Santo y ya entienden los moveres del Espíritu Santo. Pero el que está así, hermano, viendo así como todo lo que se hace acá, te falta recibir el Espíritu Santo. Porque si no lo entiendes, no te vas a quedar en esa pared. ¿Cuántos me entienden? Si lo entiendes, vas a correr, vas a correr. Si no lo entiendes, te vas a quedar ahí. Entonces, al tener al Espíritu Santo, Él nos hace entender las cosas espirituales. El Espíritu Santo es el que le recuerda a la iglesia. Mucha gente en esta mañana recibió una palabra profética. ¿Sí o no? Muchos de los que fueron ministrados recibieron una palabra profética. ¿Cuál crees que es la misión del Espíritu Santo después que te soltó la palabra profética? Recordártela. Y te voy a decir, te la va a recordar cuando el diablo más se quiera reír de ti. Cuando más el enemigo te quiera hacer dudar, el Espíritu Santo te va a recordar. No sé si acá hay gente que le ha pasado que el Espíritu Santo le trae una palabra cuando más destruido se sentía. ¿Quiere un ejemplo? Me acuerdo cuando yo andaba buscando trabajo antes de ser pastor. Fui a la empresa de Líder Corporación. No me dieron el trabajo. Me preparé al 100, pero igual no me lo dieron. Yo venía como un derrotado. Me hizo emocionalmente, me afectó que no me hayan contratado. Y mi mamá me dijo, Willy, ¿cómo te fue? Mal, le dije yo, pero cuando me dijo ¿cómo te fue? Se me hizo un nudo acá. Me di la espalda y fui llorando. Y me fui a meter al baño. Cuando yo estaba en ese baño, apagué la luz y me puse a llorar como un niño. Y cuando yo comencé a llorar, Dios me dijo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Las lágrimas se fueron, hermano. ¿Sabe qué pasó ahí? El Espíritu Santo cumplió su oficio, recordarme las cosas a mí. No desconozca, lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos, el Espíritu Santo, el que se encarga de recordarle a cada uno de los que está acá, recordarle quién es en el Señor, a través de una palabra que Él te dio. Por eso nosotros tenemos que perseverar. Y sabe el Espíritu Santo, mira por qué te recuerda, porque el enemigo es turbio para estar tirando sus saetas de fuego. Él busca meternos otros pensamientos. Es una lucha entre lo que el enemigo dice y lo que el Espíritu Santo recuerda a la iglesia. Pero yo creo que la iglesia tiene que ser sabia. La iglesia tiene que aprender a cuando el Espíritu Santo le recuerda, decirle, sí, Espíritu Santo, tienes razón, ese soy yo, soy un hombre de Dios. Sí, Espíritu Santo, es verdad, soy una mujer de Dios, no voy a flaquear, voy a seguir adelante. ¿Cuánto me entienden? Porque Él fue dejado para recordarnos todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el que le muestra a la iglesia. La iglesia está, escúcheme bien, esto es un misterio. La iglesia está en tiempo presente en este lugar, pero el Espíritu Santo muestra cosas del tiempo futuro.
¿Cuánto me entienden? Entonces, por lo tanto, la iglesia tiene un privilegio muy grande. A la iglesia le pueden mostrar lo que viene. ¿A cuánto Dios les ha mostrado? A mí me ha mostrado muchas cosas de esta nación. Entonces la iglesia debe de saber que cuando, miren lo importante, cuando la iglesia recibe dentro del Espíritu Santo, la iglesia se lleva una gran bendición. Es que en cualquier momento el Espíritu Santo te va a comenzar a mostrar primeramente cosas referentes a ti, cosas referentes a tu familia que pueda estar pasando, cosas que puedan estar pasando en tu iglesia, cosas que puedan pasar en tu comunidad y cosas que vienen al mundo. ¿No dice amén, hermano? ¿No quiere el Espíritu Santo usted? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Porque estamos hablando de que Él muestra. Y si Él muestra, hermano, yo no sé a la hermana Patricia si le ha pasado cuando Dios le ha mostrado algo y aquello que le mostró le trajo paz. Y usted dijo, gracias Espíritu Santo. Gracias porque ya me confirmaste. Gracias porque estás mostrando. Así que, aunque la tierra se estremezca, cuando a la iglesia le muestran, la iglesia es como el monte de Sión que permanece para siempre. Una revelación de Dios te puede hacer que permanezca en medio de un sacudimiento al sistema. ¿No me dice amén? Yo espero que no me dice amén porque está comiendo y está digiriendo. Yo espero que eso sea. Entonces podemos ver Juan 14, 26. El hermano Willy siempre utiliza bases bíblicas. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, confirmando, y os recordará todo lo que yo he dicho. Y mire lo que dice Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Un punto muy importante para la iglesia de los últimos tiempos. Allá afuera andan falsos profetas. Allá afuera andan falsos maestros. Y si la iglesia no tiene al Espíritu Santo, cualquier doctrina la va a mover. Por eso Cristo dice, Él, si usted quiere ser guiado a la verdad, reciba el Espíritu Santo. Porque si no, cualquier persona vestido de oveja, pero es lobo, lo puede engañar. A alguien lleno del Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo, no fácilmente. La misma persona, siento algo raro con él, siento algo raro con ella. ¿Cuánto me entienden? Pero alguien, hermano, yo conozco casos en Estados Unidos de personas que se dejaron manipular por hombres que decían que eran pastores y le dijeron que comieran zacate, que salieran a comer zacate todos, y alguna de esa gente murió. Gente que se congregaba en iglesias que no eran pastores de Dios y encerraba a las personas y decía que no comieran porque ya venía el fin del mundo. Y cuando pasaron los meses, hallaron esa casa llena de gente muerta por un hombre que les engañó. ¿Todo por qué? Porque esos que murieron no tenían el Espíritu Santo. Porque si lo tuvieran, hicieran lo que Pablo hizo con la pitonisa, que cuando vio a la pitonisa le pudo discernir el espíritu y se le echó fuera. Pablo pudo discernir, por más que ella haya dicho, ellos son los hombres de Dios, crean en ellos, son hombres poderosos, cállate Satanás, fuera de ella. Porque Pablo tenía el Espíritu Santo. Pablo podía ver quién tenía la verdad y quién no. Pero eso de andar siguiendo gente así por así no es bueno. Por eso Cristo fue tan... Mire, Cristo sabía que cuando iba a dejar la iglesia, Cristo decía, se va a mover el sistema, pero si tienen el Espíritu Santo van a tener más hambre de lo espiritual que del sistema. Y eso es muy cierto. El que tiene el Espíritu Santo tiene más hambre de lo espiritual que el del sistema. Se van a mover lobos rapaces, van a venir falsos profetas, pero si tienen el Espíritu los va a guiar a la verdad.
Y cuando vean una mentira, la van a detectar así, porque tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Qué tan importante es en las iglesias que los mismos miembros, los mismos hijos de la casa puedan discernir, aún dentro de la casa, cuando hay gente que se levanta en contra de los mismos pastores, y que la oveja, si tiene el Espíritu Santo, pueda discernir que hay un Absalón, que hay una Jezabel dentro del pueblo. Pero hay gente que, como no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad usted que tiene razón? Pues unámonos con la hermana y vamos a rebelarnos en contra del pastor, porque no tienen Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? Tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos, hermano. Por eso hay algo que se llama el discernimiento de espíritu. Y alguien que persevera en los caminos del Señor, le voy a decir algo. Cuando uno comienza en los caminos del Señor, el discernimiento de espíritu comienza bajito en uno. Pero conforme uno va creciendo y va recorriendo el evangelio, el discernimiento es tan claro que podemos percibir a la primera mirada, o sin que la persona hable, sin que mueva el rostro, ya el espíritu uno lo puede ver en la gente. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me dicen amén? Pero eso habla de gente que ya vino el Espíritu Santo sobre ellos y Él los está guiando a toda verdad. Tengamos cuidado, porque yo conocí personas que, si yo no hubiera tenido el Espíritu Santo, escúcheme bien, cuando la pastora Daisy es la que estaba pastoreando acá, había un hermano que tenía más de 6 meses de congregarse, y de repente yo miré que dejó de congregar y me lo encontré en la calle. Hermano, ¿y qué pasó? Que ya no va a la iglesia. ¿Sabe qué me dijo él? No, hermano, ya no voy porque ya descubrí una gran verdad, me dice. Dígame cuál fue la verdad que descubrió. Que en la iglesia, la que predica es una pastora, me dice. Y la Biblia dice que las mujeres no deben de enseñar. Entonces a mí un hermano me dice, me enseñó esta gran verdad, que las mujeres deben de callar en la congregación y no deben de predicar. Y donde usted y yo nos estamos congregando es una mujer, me dice, y tiene que ser el hombre. Mentira del diablo, porque Dios no hace sección de personas. Dios, a quien tiene hambre y le quiere servir, a ese pone. Sea niño, sea mujer, sea hombre, sea anciano. Y le cuento, ese hermano se dejó de congregar porque a él le dijeron de que solo es un hombre que tiene que predicar en un altar, cuando la Biblia habla de mucha mujer de Dios. Falta de sabiduría, falta de conocimiento y falta de Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? Entonces dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Sabe lo que me gusta? Que Dios se le acerca al Espíritu Santo y le dice algo. Y el Espíritu Santo se le acercaba a Cristo, y Cristo oía lo que el Espíritu Santo le decía, y Cristo decía, así dice el Padre. ¿Cuánto me entiende? ¿No me entiende todavía? Esto habla de un receptor con otro receptor. El Padre mandándole al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mandándole a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el traductor espiritual del Padre. Porque ahí dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿cuántos creen que necesitamos el Espíritu Santo? Porque le hago una pregunta. ¿Usted quiere que la iglesia la agarre desprevenida a los acontecimientos? Mire, si la iglesia está llena de fe y tiene el Espíritu Santo, como repito, no importa el acontecimiento. ¿Quiere un ejemplo? Jesús sabía que en el monte, donde estaba él orando en el monte, antes de que lo apresaran, él sabía que iban a venir unos romanos. Él sabía que ese era el día. Y les dijo a sus discípulos, velen y oren, porque la cosa se va a poner cardíaca en esta noche. Cuando un pastor le diga, iglesia, oremos, hágalo. Porque Dios le ha mostrado algo a los pastores para que la iglesia se afirme y no se asusten aquellos que vengan. Y Jesús les dijo, velen y oren. Para sorpresa, no pudieron entender, porque a Cristo se le mostró lo que venía. Cristo solo lo tradujo en velen y oren.
Pero como a Pedro no se le mostró lo que venía, Pedro, cuando miró que apresaron a Cristo, sacó el cuchillo. Entonces Pedro lo hizo porque todavía no se le había mostrado lo que había de venir. Necesitamos que el Espíritu Santo esté dentro para que nos muestre lo que ha de venir, para que no nos descontrolemos de las cosas que han de venir. Lo voy a repetir, porque hay dos tipos de iglesia. Está las que resiste los Jordanes que se vienen. Está la iglesia que resiste. Pero está la iglesia que, porque no se le muestra, a lo primero que pasa, miren, salen huyendo de los templos. O está la iglesia que reacciona cualquier cosa negativa que pase en la iglesia, con el pastor, con algún ministerio. Hay gente que se asusta, hermano, y saca al machete. Mas Jesús le agarró la mano a Pedro y guárdalo. Y le sanó la oreja. Se la volvió a pegar. ¿Qué significa eso? Tranquilo, Pedro, todo está bajo control. Lo que pasa es que tú desconoces lo que ha de venir. Entonces yo creo que la iglesia que no se descontrola como Pedro es la iglesia que debe de saber lo que ha de venir. Hermano, estamos entrando a algo fuerte, tanto en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. Y se lo voy a decir al idioma, ¿cómo se llama? Catracho. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Iglesia que está despierta, no se la va a llevar la corriente. Iglesia que entiende lo que ha de venir, no se la va a llevar la corriente. Recuerde, en cada año, toda generación es transicionada. En todo año pasan acontecimientos fuertes, tanto a nivel sistema global y tanto a nivel de iglesia. Hay iglesias que viven procesos que ni los mismos pastores esperaban que pasara. Pero cuando Dios empieza a mostrar, trae quietud. Hay gente que por no tener el Espíritu Santo no recibe lo que ha de venir, y es gente que es como Pedro. Así que necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros en esa área. Porque es de suma importancia que todos los que han aceptado a Jesucristo en su corazón reciban al Espíritu Santo, por lo que dice Isaías 59:19. Porque es importante que la iglesia reciba el Espíritu Santo, por lo que dice Isaías 59:19. Nosotros los pastores, hermanos, estamos entre la espada y la pared en lo que le voy a decir. Nosotros necesitamos, es una urgencia, estar en el Espíritu Santo, porque somos cabezas. Y no solo cabezas, somos peritos arquitectos como Pablo. Porque Pablo dijo, yo como perito arquitecto. En pocas palabras, un hombre de Dios, una mujer de Dios que conoce, que tiene sabiduría y tiene misterio, no solamente es un hijo de Dios, es un perito arquitecto en el Espíritu. Está formando, no él, ¿verdad? Sino el Espíritu Santo, a través de él, está levantando el edificio de Dios en esa casa. Por lo tanto, si eres un ungido y eres una ungida y tienes revelación y tienes misterio y tienes sabiduría, tú debes de saber que tú no te puedes alejar del Espíritu Santo, porque a eso es que el enemigo se les levanta. A los ungidos, a las ungidas, se les levanta el enemigo y también se les levanta la oposición. Y se necesita lo que dice Isaías 59:19. Y me agrada cómo Dios lo dice. Cuando Dios se va presentando, me gusta la reacción de lo que está alrededor de él. Cuando él se manifiesta, todo comienza a caer en miedo. Y dice, y temerán desde el occidente en el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra el enemigo. Aquí podemos ver algo. La idea es que andemos al Espíritu Santo para que cuando venga el enemigo, él pueda temer por lo que nosotros cargamos.
Pero cuando no hay Espíritu Santo dentro de ti, es probable que cuando venga el enemigo, quien va a temer vas a ser tú. ¿Me entiendes? Por eso la búsqueda, hermano, la búsqueda, esa búsqueda de oración es buena. Porque cuando viene el enemigo, le voy a poner un ejemplo. Me acuerdo una vez que estábamos en una vigilia de intercesión. Yo era coordinador de intercesión en ese tiempo. Habíamos más de 20 intercesores. Y cuando ya teníamos 3 horas de estar en 3 horas de estar en oración, adorando e intercediendo por esta iglesia. Cuando ya estaban 5 minutos de terminar todo el movimiento que teníamos, solo terminamos, yo dije en el nombre de Jesús, amén, hermano. Gracias a Dios, Dios estuvo con nosotros. A la casa del dueño donde hicimos la vigilia con los intercesores, llegó un hombre a reclamarle de una manera fuerte, exageradamente. Y cuando suena la puerta, a mí me dio por ir con ese hermano, acompañarlo a la puerta. Y salgo yo y el hermano, y me dio a abrir la puerta, dígame. Y lo empezó a regañar, lo empezó a decirle malcriadeces. Y a aquel hombre a tirarle duro. Y el hermano que estaba conmigo no tuvo reacción. Y yo de reojo lo quedaba viendo, digo yo, no tiene reacción. Y el otro se le está viendo con todo en ofensa. Cuando menos acuerde, aquella persona se descargó de todo lo que quería decir y se fue. Y yo quedé viendo al hermano. Hermano, ¿cómo hizo para poder soportar todo eso? ¿Qué le dijo? Ni yo sé, hermano, me dice. Y él es un hermano impulsivo. Pero ¿sabe qué pasó? Eran 3 horas que estábamos en comunión. O sea, había llenura del Espíritu Santo. Y aunque vino la oposición, al final no tuvo miedo el hermano. Creo que tuvo más miedo el que venía alegando. Quiero otro testimonio. Una vez andaba con el hermano Carlito yo en Lloro, Morazán Lloro. Y retrocediendo el camión, vamos hermano Carlito, dele. Y pegamos en un carro. Yo tuve la culpa porque no me fijé bien en lo que era la parrilla del camión. Y pegó el camión pegó. Ay, dije yo. Y el hermano Carlito, ¿qué pasó? No, dele más allá, le digo yo. Y se baja el dueño del carro y no venía con una Biblia. Venía con una pistola, pero brillante, hermano. Y cuando él sale, yo, hermano Carlito. Y hermano Carlito, Y no, ¿y para dónde vas? Me dice, ¿para dónde vas? Vení para acá. Y me va montando al carro. Dios bello. Me fui, dije yo. Solo de mi mamá me acordé. Me fui. Eso dije yo en mi corazón. ¿Y dónde está el del camión? Va para allá, si quiere vamos. Vámonos, me dice. Con la pistola aquí la llevaba y manejando. Y no crea que iba en primera. Cuando llegó a cabalito donde estaba el camión. El hermano Carlito ya se había bajado a atender a un cliente porque era de una empresa que trabajábamos. Ve a hablar con él y dile que venga. Salgo corriendo yo, hermano Carlito, mire que le pegamos al carro de allá y el muchacho anda una pistola, así que con mucha sabiduría, escúchelo. Y si toca pues poner para arreglar el carro, pues hay que hacerlo. No se preocupe, hermano, me dice, en el nombre de Dios, me dice, todo va a estar bien. Y el hermano Carlito salió, me acuerdo yo, salimos los dos y el chavo quedó en el carro ahí y viendo, y el hermano Carlito le sacó la cédula, la licencia del camión y todo. Mire, hermano, nosotros, disculpe, solo díganos cuánto es. Y empezó a alegar esa persona. Y agarraba la pistola, pero nunca la sacó, pero sí la agarraba. Algo pasó y ese hombre se desesperó. Y en lo que se desesperó, como que haya visto alguna patrulla o algo, y le arrió el carro y se perdió. Eso habla de gente llena del Espíritu Santo por tener comunión. Y el enemigo tiene que huir porque el Espíritu Santo levanta bandera contra el enemigo. Lo vas a echar fuera. ¿Cuánto me entienden? Y no sé si usted conoce acerca de levantar bandera en el ámbito espiritual. Pero levantar bandera en el ámbito espiritual es que cuando el enemigo viene, el Espíritu Santo pone una bandera y vienen ángeles, querubines y serafines a pelear el pleito de la iglesia.
Porque Él levanta banderas contra el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una guerra, los ejércitos, ¿qué es lo primero que llevan adelante? La bandera. Cuando la iglesia pelean con ella, el Espíritu Santo le levanta bandera al enemigo. Cuidado, es la esposa de Cristo, lavada por la sangre de Cristo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Porque hay enemigos que se levantan. Llámelo comenzando desde la familia muchas veces. Llámelo en la comunidad que está. Llámelo con la iglesia, con los hermanitos que usted se congrega y les da la mano. Llámele moveres de brujería y hechicería. Hermano, la iglesia no solamente puede aplaudir. La iglesia tiene que buscar la llanura, porque la iglesia es atacada en los ámbitos espirituales. Y necesita un Espíritu Santo que levante bandera contra el enemigo. Mire lo que dice Zacarías 4 del 6 al 7. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Páreme ahí. Ha dicho Jehová, no con espada ni con ejércitos. Mire, hermano, si nos ponemos a vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo, las fuerzas se nos van a acabar. Hay enemigos que vas a poder vencer, pero hay otros que no los vas a poder vencer si no hay Espíritu Santo dentro de ti. Entonces acá está diciendo, no con espadas ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Y escúcheme bien, mire lo que dice el siguiente versículo. Mire a la oposición, mire cómo le hablan a la oposición. La oposición aquí es un gran monte. Un monte grande significa la oposición que se te levanta. Pero como hay Espíritu Santo, mire lo que le dicen a ese monte de oposición. ¿Quién eres tú? Oh, gran monte, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. En pocas palabras, si el atacado soy yo y soy yo el que estoy viendo el monte, el Espíritu Santo delante de mí, ese monte lo va a reducir a una planada. Aquello que miraba grande va a caer. Fue lo que le pasó a David. El monte grande de David era Goliat, pero lo vio caer. Delante de sus ojos vio caer a Goliat. En pocas palabras, si la iglesia tiene el Espíritu Santo, va a mirar delante de ella cómo aquel monte es reducido a planada. Porque monte significa obstáculo. El monte en la Biblia es tipificado como monte para buscar de Dios, el monte de la bendición, pero acá habla de que el monte es una oposición que se le está levantando a Zorobabel. Qué casualidad que este monte se le levantó a Zorobabel cuando Dios comenzó a despertar el espíritu del gobernador, el espíritu de Zorobabel y el de los sacerdotes, y empezó la oposición. ¿Cuánto me entienden? Le voy a decir algo al que quiere meter las manos en la obra de Dios, pero para lo malo. Tenga cuidado, porque cuando Dios está comenzando a despertar el espíritu para algo que Él está haciendo, mejor no meta sus manos, porque aquí hubo oposición, aquel monte fue reducido a llanura. Ahí debemos de descansar los pastores, ahí debemos de descansar los hombres y las mujeres de Dios. Cuando venga una oposición, usted diga: buena oportunidad para ver al Espíritu de Dios, como este monte me lo reduce a llanura. Hermano, la palabra no es para leerla, son códigos, son promesas. ¿Cuántos me entienden? Así como hay leyes espirituales, y si tú las crees, el reino de las tinieblas las respeta. Lo que nosotros creemos se activa. Por eso leer no va a ser suficiente. Creer, apropiarse, provoca que se active aquello. Por eso el reino de las tinieblas saben quienes oyen pero no creen, y quienes oyen y creen y lo toman. Entonces quien lo oyó, lo creyó y lo tomó, es algo que se le va a activar. Y el reino de las tinieblas tiene que retroceder.
Ahora vamos a ver. Mire lo que dice Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis. ¿Pero por qué es? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aclara Juan, ustedes han vencido, pero es por el que andan dentro de ustedes. Lo voy a repetir. Hijitos, el enemigo se les levantó y ustedes lo han vencido. Y si Juan escribió eso, es que Juan presenció la lucha que tuvieron esos hijitos espirituales. Y después de que fueron victoriosos, Juan les dijo: pero es que ustedes vencieron eso que se les levantó. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu está dentro de ustedes. ¿Cuántos me entienden? Hermano, tener el Espíritu Santo asegura que todo enemigo va a ser vencido. Y eso, hermano, aunque usted no me diga amén, pero si usted cree la promesa, usted camina, el enemigo se mueve, pero cuando menos acuerde queda vencido el enemigo. Entonces, ¿qué señal? Mira, hermano, téngale cuidado a alguien que se le levanta a la oposición, y a quien se le levanta a la oposición, esa misma oposición después cae. Téngale cuidado a esa gente, porque es señal que anda el Espíritu Santo de Dios y la promesa se cumple en él, que el que está en ti es el que ha vencido. Entonces es lindo. Eso es lindo porque yo camino y miren, pastor, le están levantando este vituperio. Mire que en las redes sociales pusieron esto. Déjelo, que yo cargo al Espíritu Santo y él va a vencer todas esas cosas. Hermano, Cristo fue atacado en sus 3 años y medio de ministerio. A Cristo lo querían tirar en un barranco. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? A Cristo en un barranco lo querían tirar cuando empezó el ministerio. A Cristo cuando estaba en el templo de Jerusalén solo dijo unas cuantas verdades y se le iban a balanzar para matarlo y se les desapareció. Pregunta: ¿se desapareció, corrió o el Espíritu Santo lo transicionó en otro lugar? Porque se cumple. Como él andaba el Espíritu Santo, él podía vencer todo aquello. Amén. Así que la iglesia que vence es la que tiene el Espíritu Santo de Dios. Dele una ofrenda de palmas. Y finalizo diciendo lo que dice Efesios 4:30. Y esto es muy importante porque la iglesia necesita toda el Espíritu Santo, porque si la iglesia no tiene dentro de ella el Espíritu Santo, la redención completa no se puede dar. Recuérdese que fuimos redimidos en Cristo Jesús, pero hay batallas en la naturaleza pecaminosa. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Esta lucha finaliza cuando suene la trompeta. Ahí es donde mi cuerpo va a ser redimido al 100%. Pero el problema es, para yo subir y para que se dé la redención completa de mi ser interior y yo sea liberado de la esclavitud del pecado, yo ocupo en este momento, antes de que la trompeta suene, ocupo que el Espíritu Santo esté dentro de mí. Por lo que dice ese versículo. Y miren lo que dice: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No hemos llegado a ese día. Al día de la redención no hemos llegado. Ese día va a ser cuando suene la trompeta y seamos levantados. Ese será el día de la gran redención. Y yo creo que todos los que estamos acá anhelamos lo mismo que anheló Pablo.
yo anhelo y lloro con lágrimas para que este tabernáculo sea destruido y se levante el templo de Dios dentro de mí. Eso decía Pablo. Pablo sabía que tenía lucha y anhelaba la redención de su cuerpo, porque Pablo sabía que había lucha y por eso le fallaba al Señor. Y el Espíritu Santo es el sello de la redención de la iglesia. En pocas palabras, alguien que no anhele el Espíritu Santo, si la trompeta suena, te quedas y no vas a ser redimido, no vas a entrar en redención como debe de ser. ¿Cuántos entienden la importancia del Espíritu Santo? Hermano, si no hay Espíritu Santo, no hay arrebatamiento. Si no hay Espíritu Santo, no hay transformación. Para yo subir de un lugar que esté abajo y alguien me suba arriba, o bien una escalera que me la pongan, o bien una cuerda. Pero para yo subir allá donde esté el Padre y sea redimido y entra en redención mi cuerpo, ocupo el Espíritu Santo. Póngase de pie en esta noche. Gloria al Señor. Si eres tan amable, Guillermo, acompañarme con una alabanza referente al Espíritu Santo. Cierre sus ojos. El Espíritu Santo nos ha estado dando fuerzas. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones. Él sabe que necesitas recibirlo. Él sabe que necesitas el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Y Él sabe que necesitas la llenura del Espíritu Santo. Pase a este lugar, la iglesia. Pasemos enfrente. Los entendidos pasan, porque Él les hace entender lo que se ha hablado. Pasen los entendidos. Acá hay gente que necesita recibir al Espíritu Santo por la imposición